es obligatorio registrar una marca para usarla. Ojo con lo que estoy diciendo, pero obviamente la recomendación es registrar una marca cuando la vayamos a usar. Y esto tiene que ver no solamente con negocios grandes. A veces uno piensa que la propiedad intelectual o esta área solamente está destinada a proteger empresas grandes o corporaciones inmensas. No, todo negocio, por pequeño que sea, produce propiedad intelectual. O sea, pensemos desde una persona que tiene una tienda y le pone un nombre a su local. Ese nombre puede estar protegido por propiedad intelectual. La información que produce una pequeña oficina, un pequeño estudio jurídico, una pequeña oficina de contadores, todo eso produce propiedad intelectual. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, lo que yo no puedo hacer es utilizar una marca ajena sin autorización desde el punto de vista comercial, ¿no? Hay excepciones de uso que se pueden establecer o usos lícitos de una marca que no esté registrada, o mejor dicho, que esté registrada y que yo la pueda usar. Por ejemplo, si yo tengo un taller y vendo repuestos originales de audio en Mercedes-Benz, entonces yo sí puedo usar la marca para fines de anuncios, ¿no? Es decir, aquí vendo repuestos originales de Mercedes-Benz y puedo reproducir la marca y todo eso, ¿no? Entonces, eso sirve para fines publicitarios y fines de información hacia el usuario, siempre y cuando mi producto sea pues auténtico, pues, ¿no? Claro, doctor, habíamos visto, por ejemplo, en la prensa que muchos de los artistas cuando usan su imagen, por ejemplo, en una camiseta, inician un juicio, algo. ¿A qué corresponde este tipo de...? Claro, eso es otra área bastante interesante, que está, digamos, rozando con el tema de la propiedad intelectual, pero es el derecho de imagen, que el derecho de imagen que ha sido muy poco explotado en el Ecuador. Algo dice la Constitución, por ahí algo dicen nuestras leyes, pero en otras partes hasta hace caer contratos incluso con futbolistas entre equipos, porque los futbolistas no quieren ceder sus derechos de imagen para temas publicitarios a los equipos para los que pertenecen. Quieren jugar. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, y para esto voy, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo, cuando hacían publicidad de Adidas, que ustedes saben que Cristiano Ronaldo es una persona que está patrocinado por Nike. Por ejemplo, vemos en Marathon, aparecen muchos jugadores, pero no aparecía Ronaldo cuando jugaba pues, en el Real Madrid. ¿Pero por qué? Porque él no podía hacer publicidad de Adidas porque él era de Nike. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El derecho de imagen básicamente me permite a mí explotar mi imagen desde el punto de vista comercial. Entonces, hay formas de que el derecho de imagen tiene sus limitaciones. Por ejemplo, soy una figura pública y estoy haciendo un acto público. Por ejemplo, estoy dando un discurso. Entonces, yo supongamos que en algún momento, Dios no quiera, soy presidente de la República, está dando un discurso aquí en el malecón. Pues entonces me toma todo, es obvio que me van a tomar fotos y pueden reproducir mi imagen por otras cosas. Pero si yo soy por ejemplo, están haciendo un reportaje en plena 9 de octubre, y yo aparezco caminando por atrás y aparezco en la cámara, pero de manera incidental, no hay problema con que se vaya mi imagen. Pero si en cambio se toma mi imagen y quieren vender o quieren poner una publicidad con mi imagen sin mi autorización, ahí hay una vulneración a mi derecho de imagen, susceptible obviamente de ser indemnizada o de otras sanciones. ¿Cómo se puede utilizar una marca sin permiso? Por ahí revisaba su libro, doctor. ¿Puede darnos unas ideas claras al respecto? Bueno, como lo comentaba, primero es para fines de anuncio, pues, ¿no? Fines publicitarios, de anuncios de servicios, es decir, que tengo en stock determinada mercadería. Por ejemplo, tengo un mini market, puedo anunciar que vendo productos de Coca-Cola, productos de otras diferentes marcas. ¿Esa es la única forma? Esa es una forma, y otra manera es, bueno, para temas informativos, pero de ahí generalmente es para, y bueno, por esos informativos también, pues, ¿no? Pero para temas básicamente... cuando yo lo uso en el sentido comercial, ahí estoy vulnerando una marca sin autorización. Por ejemplo, si yo produzco un determinado equipo celular y le pongo la marca Apple, obviamente eso es una infracción. Abogado Alfredo, buenas tardes. ¿Qué pasa con las personas que vulgarmente utilizan la piratería? En el Código Penal vigente ecuatoriano establece sobre las personas que suplantan marcas, etcétera. ¿Hay una regulación en el ámbito penal ecuatoriano? Sí, en concreto sí. Lo que hay que tener en consideración de que la propiedad intelectual es una materia tan especial que nos da 3 tipos de vías para perseguir las infracciones. Podemos irnos por la vía administrativa, por lo que se llama una tutela administrativa, bueno, que antes era el IEPI, ahora se llama SENADI, que todavía me cuesta llamarlo SENADI después de tantos años de decir de IEPI, pues, ¿no? Tenemos la vía civil también, que es el Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación, que le llamamos el Código Ingenios para abreviarlo, no, ese es el nombre marquetero, nos da también la vía civil. Entonces, una serie de acciones que podemos ir por la vía civil, podemos pedir prevenciones preventivas. Y también tenemos por último la vía penal. Entonces, la vía penal es importante porque, cuando no sé si ustedes recuerdan, el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, al principio eliminó los derechos de las infracciones, los tipos penales contra la propiedad intelectual. Entonces, hubo un problema porque el Ecuador tenía una serie de tratados internacionales ya firmados en los cuales se comprometía a tener una vía penal para proteger las infracciones sobre propiedad intelectual. Entonces, digamos, la primera reforma fue justamente en temas de propiedad intelectual y se incluyó un tipo penal que le pusieron la piratería adhesiva, sobre temas de derecho de autor o sobre temas marcarios, donde hay pero tiene que tener un mínimo
o sea, la infracción o los productos que digamos que son pirateados o lo que es la mercadería pirata, que así le han puesto un poco el nombre, tiene que tener un mínimo, si no me falla la memoria, creo que son mínimos 300 salarios básicos unificados. Pero el tipo penal no incluye sanción por prisión, solamente temas de multa y posible disolución de la persona jurídica. Doctor, ¿cuáles son los organismos encargados de precautelar la propiedad intelectual? Bueno, en primer lugar, digamos, la primera línea de defensa tendría que ser el SENADI, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, pues, ¿no? También la SENADI tiene algo que ver ahí, es una línea de defensa porque la SENADI, bueno, que se va a fusionar con el SRI, no sabemos cómo se va a terminar llamando, pero la SENADI también tiene una línea de acción en tema de lo que se llaman las medidas en frontera, que es decir, cuando alguien quiere importar o exportar mercadería que vulnera derechos de propiedad intelectual, el SENADI puede suspender, incluso pedir que se incauten todos esos productos que salen de manera ilegal. Doctor, una pregunta que nos están haciendo a través de las redes sociales es ¿cuál es el procedimiento para yo poder patentar algún producto? ¿Es un tema costoso? ¿Es un tema de mucho trámite? ¿La ciudadanía dónde puede ir aquí en Guayaquil? ¿Dónde puede acercarse? ¿Qué requisitos necesita? Claro, lo primero que sí quisiera un poco, y esto lo digo porque es un error bastante común, es que las marcas no se patentan. Y lo digo esto porque creo que si tuviera $1 por cada vez que alguien me va a decir quiero que me patenten la marca, creo que fuera millonario en esta cosa. Las marcas no se patentan, las marcas se registran. Exacto. Entonces, en general, me imagino que la pregunta va un poco dirigida a cómo se registra una marca. Exacto. Entonces, primero, bueno, las partes pueden ir directamente, o el interesado directamente al SENADI, pero la verdad es que siempre se recomienda mejor la asesoría de un profesional. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que hacer es determinar si la denominación ya ha sido utilizada o está siendo utilizada o está siendo registrada, o sea, para determinar la viabilidad del registro de marca, porque yo puedo iniciar un trámite de marca y después el IEPI me lo puede negar. Entonces, la tasa por el registro de marca es de $208, que no es tan caro, es viable, y obviamente, pero se recomienda siempre que se esté al lado de un profesional, ¿no? Entonces, el registro de marca, si no hay problemas, es decir, si no hay oposición y nos conceden la marca, dura 10 años a partir de la fecha en que yo tengo la resolución que da a mi favor el registro de marca. Esos 10 años pueden ser renovados de manera indefinida, por 10 años más. Ese es el tema de las marcas. Doctor, siendo usted especialista en el ámbito de propiedad intelectual, ¿algún consejo para tal vez tratar de combatir en cierta medida todo lo atinente a la piratería, que podría decirse, al menos a título personal, es una práctica común respecto a las marcas y a los productos en Ecuador? Claro, o sea, el tema de la piratería es un tema que tiene bastantes aristas, ¿no? Porque es muy fácil decir a veces no, vamos a que consumir solo productos originales, no, pero también hay un tema que también es de realidad, ¿no? Es un tema social, porque incluso hay mucha gente que hasta vive de eso, o sea, no es tan fácil decir vamos a vernos solamente por el tema original. O sea, en algún momento a mí me tocó asesorar a una asociación que quería un poco legalizarse, por así decirlo, no doy nombres, ¿no? Pero ellos me decían que obviamente eran muchas familias que vivían de eso, entonces ver el otro lado también era complicado, ¿no? Entonces, lo primero que se hace yo creo que es un tema cultural, o sea, veamos también cómo la tecnología nos ha ayudado, o sea, veamos que Netflix hasta cierto punto ha tumbado los negocios de piratería de películas, por ejemplo, porque ya es una salida tecnológica y legal también. Entonces, lo mismo que de Spotify, por ejemplo, yo ahorita vengo escuchando Spotify por todas partes, entonces eso ha evitado el tema ya de la descarga ilegal de canciones. Entonces, porque eso también era una infracción, o sea, descargarse canciones, descargarse obras en las computadoras. Entonces, ahora la tecnología mismo, la computadora mismo, o sea, la gente compra una computadora en un almacén y pone el CD de Windows de $10, cuando en realidad una licencia de Windows es súper alta, o sea, es claro, costosa. incluso hay otras maneras ya de empezar a hacer, ya incluso las grandes compañías están buscando la manera un poco de romper esto ofreciendo paquetes diferentes o por suscripciones anuales. Entonces ya hay otras maneras que se están dando un poco para hacer dar mejores opciones al usuario ayudados de la tecnología para combatir un poco esto de la piratería. Doctor, muy aparte de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿en qué parte entra la propiedad intelectual respecto al plagio? El plagio tiene que ver con el derecho de autor. Básicamente, ¿qué es el plagio? El plagio es hacer pasar una obra ajena como propia. Entonces, es decir, por ejemplo, este libro que lo escribió el doctor Rafael Ollarte y resulta que se llama Debido Proceso, y después yo vengo y le pongo proceso debido y le cambio unas palabritas y lo lanzo de Alfredo Cuadros. Eso es un plagio, o sea, hacer pasar una obra propia, una obra ajena como propia, perdón. Ajá. Entonces, el plagio no solamente es la copia literal, el plagio también es hacer pequeños cambios, algunas cosas así. Incluso aquí en el auditorio está una anterior estudiante mía y sabe lo estricto que era yo con mis deberes. O sea, los deberes tienen que ser producidos por ustedes, los estudiantes. Nada de copy-paste. Nada de copy-paste, que ahora Doctor, es la moda de copy-paste. ¿Qué es el derecho de autor
y qué tipos de obra protege? O sea, el derecho a autor es el área de la propiedad intelectual que protege justamente las obras, ¿no? Y esa es dentro del área de propiedad intelectual es mi área favorita, incluso de mis 3 libros, 2 han sido derecho a autor, y básicamente protege todas las creaciones originales de una persona. ¿Y qué nos referimos con originales? Originales no tiene que ser nuevos, originales significa que tiene que ser de la expresión creativa de la persona. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Yo siempre pongo este ejemplo, o sea, llevamos un ejemplo bastante de la cultura popular. Si yo les digo, por ejemplo, he creado un superhéroe que vuela, que tiene cabello negro y que tiene superpoderes. Ustedes me van a decir, se hablan de Superman. Claro. Yo digo, no, estoy hablando de Capitán Marvel, de Shazam. Entonces, el derecho a autor no protege tanto algo por ser nuevo, sino porque es original. Es decir, ¿cuántas películas tienen la misma trama pero tienen diferentes formas de ser contadas? Entonces eso es lo que protege el derecho de autor, ese tipo de obras. Pero en general todo tipo de creaciones, poemas, dibujos, gráficos, digamos testamentos, o sea, hasta los alegatos de un abogado, la intervención que estamos haciendo en este momento está protegido también por ciertos derechos de propiedad intelectual. Entonces eso es importante porque eso es lo que nos protege. Doctor, ¿cuáles son las sanciones? Por ejemplo, ¿qué tipo de sanciones o cuál es la reestructuración del daño causado a la persona que ha sido creadora de cierta obra o de cierta canción o de cierta innovación que ha hecho en el mercado? Como él dice, bueno, ya me enteré que me están plagiando, me enteré que me están copiando, me enteré que están usando lo que tanto sacrificio pensé y creé. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo procedo? ¿Qué es lo que van a hacer para...? Claro, o sea, lo primero obviamente es la búsqueda de la asesoría adecuada, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo, hay varias formas, ¿no? Muchas veces ya en la práctica nosotros como profesionales estamos llamados a ver el caso y ver cuál es la mejor vía. Porque puede ser que el caso merite más para una vía civil o para una vía administrativa o para una vía penal, depende del caso. Si es la vía administrativa tenemos que estar conscientes que solamente se va a multar a la persona, una multa que llega hasta $12,000, una clausura, posible clausura, pero no hay una indemnización de daños y perjuicios. Por la vía civil sí podemos pedir una indemnización de daños y perjuicios, pero para eso tenemos que probarlo. Entonces, de acuerdo con las reglas procesales, en cambio, e incluso aquí les digo esto porque nos ha tocado a nosotros en la práctica profesional ir un poco haciendo camino de andar, porque hemos planteado nosotros, creo que hemos sido los primeros en la ciudad en plantear providencias preventivas en propiedad intelectual, hemos sido los primeros en pedir daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual, en pedir cierto tipo de demandas que tanto es así que la anécdota tenemos que hasta se han hecho un poco de problemas hasta recibirnos la demanda, cuando ven que es una materia tan nueva. Entonces lo que hacemos nosotros es acompañar ya un peritaje que ya vaya acreditando cuál ha sido el daño en temas de propiedad intelectual. Entonces, porque la anterior ley sí nos daba otros requisitos. Por ejemplo, decía que lo que yo dejé de ganar, porque por ejemplo, si ustedes me dicen que me han plagiado mi obra, ¿no? Alguien de repente yo soy más famoso que Luis Miguel, saca una canción y de repente sacan los discos piratas de Luis Miguel. Entonces, una de las formas de calcular es cuánto yo hubiese cobrado a esa persona para yo darle mi licencia para que él pueda explotar la obra. Segundo, cuánto él ganó, que es diferente, o sea, lo que él ganó. Y lo otro, lo que yo dejé de ganar, que no necesariamente es lo mismo. Y lo otro es ya, obviamente, otras cuestiones, cualquier otro método de reparación, pues, ¿no? O sea, como que se reivindique expresamente que la obra es mía o alguna cosa así. ¿Cabe la mediación en este tipo de temas? Para ciertos temas sí, porque si son temas económicos sí. En temas de derecho de autor sí hay que dejar claro que hay dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son personalísimos y sobre ese tipo de derechos en teoría no cabe mediación porque son temas personales, pero ya por temas de indemnizaciones o de sanciones sí puede haber, o de compensación sí puede haber obviamente una mediación. Doctor, a modo general, usted que ha estudiado de manera integral la antigua normativa que regulaba el derecho de propiedad intelectual y también el actual Código de Ingenios, llamado de esa manera por el Foro Jurídico, a título personal considera que fue un cambio positivo, hay más ventajas, se amplían los derechos en el ámbito de propiedad intelectual. Primera pregunta. Y segunda, antecedentes del derecho de propiedad intelectual. ¿Desde cuándo se consagra este derecho de orden constitucional en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y desde cuándo se comenzaron a reclamar este tipo de situaciones jurídicas? O sea, lo que podemos decir es que la ley como tal, específica de propiedad intelectual, la que se llamaba la ley de propiedad intelectual, entró en vigencia en el año 1998. De ahí tenemos las primeras normas. Antes de eso había un ministerio que se encargaba del registro de marcas, pero no era con la misma fuerza que se lo hace ahora, ¿no? Yo creo que el principal cambio que ha traído el Código de Ingenios es el tema de la formalidad. Ahora nos obliga a las industrias, sobre todo creativas, las publicitarias y todo eso, que sean más formales a la hora de celebrar el contrato. O sea, uno de los principales cambios, por ejemplo, para que se den cuenta, la ley de propiedad intelectual anterior que decía para el caso de cuando alguien contrataba a un autor, es decir, cuando alguien contrataba a alguien para que cree obras,
que decía que a falta de contrato escrito todos los derechos de explotación pertenecían al empleador. Ahora con el Código de Ingenieros, a falta de cláusula escrita, los derechos pertenecen al autor. Entonces son esa serie de cositas que obligan a ser más formales y obligan a que las personas se enteren más de sus derechos y lo que pueden y no pueden hacer con esta normativa. Doctor, por ejemplo, si yo soy cantante, ya tengo mi canción, todo está debidamente registrada para las ganancias y todo lo demás, fallezco y queda mi hija o mi hijo, ¿esos beneficios pasan a los hijos? Sí, como decíamos, el derecho de autor se divide en dos facultades, las facultades morales, que son personales, y las facultades patrimoniales. Las facultades patrimoniales significan que los derechos duran toda la vida del autor más 70 años. Entonces, luego de que pasan estos 70 años, la obra entra en dominio público, es decir, que ya cualquier persona la puede usar sin necesidad de pagar los derechos. Por eso es que les pongo, por ejemplo, un caso práctico que es curioso pero es interesante. La canción del Happy Birthday to You tiene uno de los derechos más caros en temas de derecho a autor. Y si ustedes se fijan en la mayoría de películas norteamericanas, no sale Happy Birthday to You, sino que cantan Because he's a good fellow, o porque eres un buen compañero. Porque esa canción ya está en dominio público. Entonces ya ellos no tienen que pagar los derechos por esas canciones. Entonces son pequeñas cositas que se dan y se lo explica a través justamente del derecho a autor. A nivel internacional, doctor, sabemos que existen organismos como la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y en temas propiamente de propiedad intelectual tiene mucho que ver también la Organización Mundial de Comercio. Sí. ¿Cuáles son los lineamientos o cuáles son las obligaciones que tienen estos organismos? También de pronto nos puede tocar el tema de este Tratado Internacional del Convenio de Berna y el Convenio de París, que son aplicables o no a la legislación ecuatoriana y qué consagra básicamente, de modo general. Claro, o sea, lo primero es que obviamente la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, lo que hace es establecer políticas generales para que sigan sus países que están asociados a ellas, que son casi todos, pues, ¿no? Y celebra también convenios para tratar de automatizar, ahora como estamos más internacionalizados, por ejemplo, hacer, requisitos de registro de patentes de manera unificada para los países que están asociados a un determinado sistema, pues, ¿no? La OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, también tiene sus propios tratados de propiedad intelectual, que muchos de ellos son directamente aplicables en el país. Es más, las reformas penales que hubo fueron justamente por tratados que se hicieron por temas de la OMC, porque entre las obligaciones que contrajo el Estado ecuatoriano era establecer una vía penal para perseguir infracciones a gran escala o a escala comercial de temas de propiedad intelectual. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la OMPI y la OMC. En temas ¿Y los convenios, doctor? ¿Convenios de Berna y convenios de París, la diferencia? Sí, el convenio de Berna es el convenio madre de derecho a autor, básicamente. O sea, de ahí nacen las ideas generales, lo que hace el convenio de Berna es establecer los lineamientos generales que debe seguir cada país para temas de propiedad intelectual. Por ejemplo, el convenio de Berna dice las obras deben protegerse por toda la vida del autor, o tienen los derechos patrimoniales toda la vida del autor, más un mínimo de 50 años. Quiere decir que los estados tendrán la potestad de poner 60, 70 o 50, pero nunca menos de 50. Entonces el convenio de París también, hay convenios de París para los derechos de autor, hay otros convenios que asimismo de manera internacional rigen para las marcas, tenemos las decisiones 486 de la Comunidad Andina de Naciones que rige el derecho de propiedad industrial. Y aunque no me lo crean, yo creo que la propiedad intelectual es la rama que mayor normativa internacional tiene. O sea, ustedes van a ver la cantidad de acuerdos y de tratados internacionales que tiene la propiedad intelectual, y creo que es la rama que más convenios o más normativa internacional tiene, que es justamente la propiedad intelectual. Doctor, en redes sociales, Ismael Ortiz nos pregunta, ¿cree que el Estado se preocupa por velar por la propiedad intelectual? Yo creo que sí. Considero que es un área que recién se está un poco explotando. El anterior gobierno quiso darle un giro con el tema tenía un nombre, la matriz productiva, pero considero que es un área que todavía falta un poco por hacer, ¿no? O sea, todavía falta bastante por hacer, pero esto también es cuestión de todos, ¿no? Así es, pero Doctor, considero que puede mejorarse. Sí. ¿Cómo actúa la tecnología en este tipo de situaciones? Porque, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, haciendo un deber o algo, estamos buscando y vemos que no podemos copiarlo y pegarlo, esa idea, porque está protegida, pero también, o sea, ¿de dónde a dónde va el límite de los derechos de la parte que está de un lado y la parte que está Claro, eso es interesante. Uno también de los primeros mitos que yo también siempre trato de disipar es que las ideas no están protegidas. O sea, nadie se puede apropiar de una idea, nadie. Es decir, si yo tengo una idea de escribir un libro de propiedad intelectual, no quiere decir que nadie más pueda escribir un libro de propiedad intelectual. O sea, esa idea como tal no está protegida. Como decíamos, lo que protege el derecho de autor es la forma de expresar esa idea. Eso es lo que protege el derecho de autor. La teoría, como que. Sí, o sea, ¿Qué teoría? por ejemplo, yo les pongo un caso muy gráfico. ¿Cuántos cuadros de La Última Cena existen?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, no se protege, no es que alguien pintó la última cena, nadie más lo va a poder pintar. Lo que se protege es la expresión de ese Claro, porque se cuadro. murió. Recordemos la de Da Vinci, que todo el mundo sabe de que hubo una película. También hay otra del Greco, que son diferentes. Lo que se protege es Esa esa murió. imagen puntual de cómo se expresó esa obra en concreto. O sea, pero la idea como tal no está protegida. Entonces, si yo leo, por ejemplo, un libro de debido proceso, yo tengo una idea de ese libro, yo puedo desarrollar un libro sobre esa idea, pero lo que no puedo hacer es copiar tal cual las palabras o por ahí hacer un pequeño cambio que es minúsculo, que no sea de fondo, porque ahí ya no estaría utilizando, citando, sino estuviera ya haciendo un plagio, efectivamente. Bien, doctor, agradecemos su presencia en el programa Primera Instancia. Queremos decirle a todos los estudiantes y abogados del derecho que sigan escuchando nuestro programa La Ciudadanía, ya que tenemos temas muy importantes todos los sábados en vivo. Y José Luis. Doctor, antes de que termine, un libro de recomendación para todos los que nos están escuchando, los profesionales del derecho, que este tema de propiedad intelectual, como le decía, no es muy abarcado por todos los abogados para poder iniciar en el estudio de esta materia tan interesante. Como bien decía, tiene mucha normativa internacional. A modo general, un libro concreto, claro y preciso para estudiar de manera básica y poder perfeccionarse en esta ciencia. O sea, le recomendaría mi libro, pero está con la ley anterior. Con la ley de propiedad, tiene que actualizarlo. Claro, tengo que actualizarlo. Tengo otros libros que estaban disponibles en línea, pero También no su están. blog creo que También tiene tengo un ciertos blog, aspectos. alfredocuadros.com, alfredocuadros.com, hay que claro, revisarlo. correcto. Sí. Tengo más temas procesales y temas de propiedad intelectual, pero hay libros bastante buenos. Yo recomendaría de Delia Lipsip, que es una autora argentina que es muy buena, que toca temas de propiedad intelectual. Entonces, ya ahí estoy, Dios mediante, trabajando un par de libros más y Dios mediante espero hacerlos conocer con ustedes también.